Mi novia usó mi trauma de la infancia para hacer reír a sus amigos. Todos se burlaron. Los destruí uno por uno. Nunca pensé que el peor momento de mi relación llegaría por algo que jamás le conté a nadie con la intención de que se convirtiera en un chiste. Llevaba casi 3 años con mi novia, Elena. Teníamos 28 años los dos. Vivíamos en apartamentos separados, pero prácticamente pasábamos toda la semana juntos. Nuestros amigos siempre decían que éramos la pareja más estable del grupo. Nunca hacíamos escenas en público, rara vez discutíamos y, cuando surgía algún problema, hablábamos hasta resolverlo. Al menos eso era lo que yo creía. Hay algo importante que deben saber sobre mí para entender por qué todo terminó de la forma en que terminó. Crecí con un padre violento. No me refiero a un hombre estricto ni a alguien con mal carácter. Hablo de alguien que encontraba cualquier excusa para golpear a un niño. Un vaso fuera de lugar. Una calificación que no fuera perfecta. Hablar demasiado alto. Respirar en el momento equivocado. Durante años viví con miedo de llegar a casa porque nunca sabía cuál sería el motivo del siguiente golpe. Mi madre siempre intentaba protegerme, pero ella también tenía miedo. Recuerdo verla llorar muchas noches mientras me ponía hielo en los moretones o me limpiaba la sangre del labio. El peor episodio ocurrió cuando yo tenía 10 años. Mi padre llegó completamente furioso después del trabajo. Hasta el día de hoy no sé qué había pasado. Solo recuerdo que comenzó a gritar porque había dejado una mochila en la sala. Intenté explicar que la iba a guardar. No terminé la frase. Me empujó contra la pared y comenzó a golpearme. Intenté cubrirme con los brazos, como hacía siempre. En uno de esos golpes sentí un dolor insoportable. Escuché un sonido seco. Nunca olvidaré ese sonido. Mi brazo derecho estaba roto. No podía moverlo. Lloraba del dolor mientras él seguía insultándome, diciéndome que todo era culpa mía. Mi madre consiguió convencerlo de llevarme al hospital. Allí les dijo a los médicos que me había caído de las escaleras mientras jugaba. Yo tenía 10 años. Sabía perfectamente que estaba mintiendo. Pero también sabía lo que ocurriría cuando regresáramos a casa si decía la verdad. Así que confirmé su versión. Durante mucho tiempo me sentí culpable por eso, aunque un psicólogo me explicó años después que un niño solo intenta sobrevivir. Cuando cumplí 18 años me fui de casa y nunca volví a vivir con él. Con el tiempo hice terapia. Aprendí a controlar muchas cosas. Sin embargo, hay heridas que nunca desaparecen del todo. No me gusta que me griten. No soporto escuchar discusiones muy fuertes. Y, sobre todo, odio que alguien haga bromas sobre niños maltratados. No porque me ofendan. Porque vuelvo a sentir que tengo 10 años. Elena conocía absolutamente toda esta historia. No el resumen. Todo. Fue la única persona a la que se la conté completa. Una noche, más o menos al año de comenzar nuestra relación, tuve una pesadilla. Desperté empapado en sudor. Ella me abrazó y me preguntó qué había pasado. No quería hablar. Insistió durante casi 1 hora. Al final terminé contándole todo. Desde la primera bofetada que recordaba. Hasta el hospital. Hasta el brazo roto. Hasta la mentira que tuve que decir delante de los médicos. Lloré como no lloraba desde hacía años. Ella también lloró. Me dijo que nadie debería pasar por algo así. Me prometió que jamás utilizaría esa información para hacerme daño. Incluso recuerdo una frase que me dijo aquella noche. Esto se queda entre nosotros. Es parte de ti, no un tema de conversación. Nunca olvidé esas palabras. Porque confié completamente en ellas. Después de aquella conversación nuestra relación incluso mejoró. Ella entendía por qué a veces reaccionaba de cierta manera. Si levantaba demasiado la voz sin querer, inmediatamente se detenía y me pedía disculpas. Si alguien hacía comentarios desagradables sobre niños golpeados, cambiaba de tema. Yo sentía que estaba con alguien que realmente comprendía mis límites. Por eso lo que ocurrió hace unas semanas me dejó completamente desconcertado. Todo empezó cuando uno de sus amigos organizó una reunión en su casa.
Éramos unas 12 personas. La mayoría eran parejas. Había comida, música y juegos de mesa. Nada fuera de lo normal. Yo incluso dudé en ir porque había tenido una semana pesada en el trabajo, pero Elena insistió. Dijiste que querías salir más. Además hace mucho que no vemos a todos. Acepté. Al principio la noche fue bastante agradable. Hablé con varios amigos. Jugamos cartas. Pedimos pizza. Todo transcurría con normalidad. Después de cenar alguien propuso un juego. Consistía en que cada persona debía contar una anécdota vergonzosa o responder una pregunta personal. No era mi juego favorito, pero tampoco parecía gran cosa. Las primeras historias fueron bastante inocentes. Uno contó cómo confundió a su suegra con otra persona. Otro habló de un accidente ridículo durante unas vacaciones. Todos reían. Cuando llegó el turno de Elena, alguien dijo: Vamos, tú seguro sabes algo vergonzoso sobre Daniel. Ella sonrió. Yo también. Pensé que hablaría de alguna tontería. Tal vez de la vez que quemé una sartén intentando cocinar. O cuando me caí delante de medio centro comercial. Había muchas opciones. Pero en lugar de eso respondió: Tengo varias, aunque hay una que explica por qué Daniel nunca discute con nadie. Sentí una incomodidad inmediata. No sabía por qué. Solo tuve un mal presentimiento. Uno de sus amigos preguntó: ¿Por qué? Ella me miró. Sonrió otra vez. No era una sonrisa maliciosa. Era la sonrisa de alguien que cree que está a punto de contar algo muy divertido. Y eso fue precisamente lo que hizo que un nudo se formara en mi estómago. Porque, por primera vez desde que la conocía, tuve la sensación de que iba a cruzar una línea. El silencio apenas duró un segundo. Elena apoyó un codo sobre la mesa, sonrió con una expresión de absoluta confianza y dijo: Una vez a Daniel lo golpeó su papá porque lo encontró vestido de mujer. La sala estalló en carcajadas. No fueron risas incómodas. No fueron esas pequeñas risas que hace la gente por educación. Se rieron de verdad. Algunos incluso se inclinaron hacia adelante golpeando la mesa. Uno de los amigos dijo entre risas: No puede ser. Otro agregó: Ya empezamos fuerte. Yo me quedé inmóvil. Sentí como toda la sangre me abandonaba la cara. No entendía qué estaba pasando. Lo primero que pensé fue que estaba improvisando una broma absurda y que, en cualquier momento, diría que era mentira. Pero no. Ella siguió hablando. Sí, sí. Después de eso quedó traumado. Más risas. Noté que varias personas me miraban esperando mi reacción. Sonreí por compromiso. Fue una sonrisa completamente falsa. De esas que haces cuando no quieres convertir una situación incómoda en un problema mayor. Intenté desviar la conversación. Por Dios, eso nunca pasó. Reí un poco, fingiendo que me hacía gracia. Mejor cuéntales cuando me dio un ataque de risa en pleno acto académico. Esa historia sí ocurrió. Esperaba que entendiera la indirecta. Era una salida perfecta. Una historia inocente. Vergonzosa, sí. Pero real. Sin embargo, antes de que Elena pudiera responder, varios comenzaron a protestar. No. Queremos la otra. Sigue contando. No cambies de tema. Elena levantó las manos como si estuviera disfrutando toda la atención. Está bien, está bien. Me miró otra vez. Yo negué muy levemente con la cabeza. No fue un gesto dramático. Solo una petición silenciosa. Por favor, no. Ella la ignoró. Bueno, la historia real es un poco diferente. Por un instante pensé que iba a corregirse. Pensé que diría que estaba inventando. Pero en lugar de eso hizo algo mucho peor. Tomó la historia que yo le había contado una noche entre lágrimas. Y empezó a cambiar todos los detalles para convertirla en una comedia. Según él, su papá era muy estricto. Hizo unas comillas con los dedos al decir muy estricto.
Varias personas rieron otra vez. Pero yo creo que omitió algunos detalles. Uno de los presentes preguntó: ¿cómo cuáles? Ella respondió sin dejar de sonreír. Pues que lo encontró usando un vestido de su mamá y desfilando frente al espejo. Las carcajadas volvieron. Alguien casi escupió la bebida de la risa. Otro comentó: no inventes. Ella respondió entre risas. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Yo seguía sentado, mirando la mesa. Sentía un calor extraño en el pecho. No era vergüenza únicamente. Era una mezcla de incredulidad y decepción. Porque reconocía perfectamente la estructura de la historia. Solo estaba deformándola. Ella continuó. Entonces el papá perdió la paciencia y empezó a perseguirlo por toda la casa. Uno de sus amigos preguntó: ¿y luego? Ella hizo una pausa dramática. Pues según Daniel, terminó en el hospital. Algunos dejaron de reír por un segundo. Entonces añadió: pero no porque lo golpeara sin razón. No. Porque lo encontró besando a otro chico del vecindario. La habitación explotó otra vez. No puede ser. Eso parece una telenovela. Pobre señor. Yo también me habría infartado. Uno incluso comenzó a imitar una escena dramática llevándose las manos a la cabeza. Las risas no paraban. Yo ya ni siquiera fingía sonreír. Simplemente permanecía inmóvil. Cada frase que ella decía era una versión burlona de algo que realmente ocurrió. El hospital. Mi brazo. Mi padre. Todo estaba ahí. Solo que transformado en un espectáculo para divertir a 12 personas. Ella seguía. Y cuando llegaron al hospital tuvieron que inventar una historia porque obviamente nadie iba a creer que todo empezó por un vestido. Más carcajadas. Creo que dijeron que se había caído. Sí. Eso también era verdad. Solo que en la realidad nadie estaba riendo. Yo tenía 10 años. Y estaba aterrado. Pero esa parte ya no existía. En su versión todo era una comedia absurda. Sentí un nudo en la garganta. Nunca me había sentido tan expuesto. No porque la gente creyera esa historia, sino porque sabía exactamente de dónde había salido. Ella estaba utilizando mi confesión más dolorosa como materia prima para hacer reír. Aunque hubiera cambiado los detalles. Aunque todo lo demás fuera inventado. El origen seguía siendo el mismo. Mis manos comenzaron a temblar. Las escondí debajo de la mesa. Respiré hondo varias veces intentando mantener la calma. Entonces ella añadió otra frase. Desde ese día Daniel quedó con miedo de que alguien lo descubriera haciendo cosas raras. Las risas continuaron. Alguien dijo: ahora entiendo por qué es tan tranquilo. Otro agregó: con razón nunca contradice a nadie. Ella respondió: exactamente. Es un sobreviviente. Lo dijo entre risas. Como si fuera el remate perfecto. Fue ahí cuando levanté la vista. La miré directamente. Ella seguía sonriendo. Ni siquiera parecía darse cuenta de lo que estaba haciendo. Había encontrado un público. Y seguía alimentándolo. Hablaba cada vez con más entusiasmo. Cada exageración provocaba nuevas carcajadas. Cada mentira generaba otro comentario. Era como si todos estuvieran construyendo una versión ridícula de la peor etapa de mi vida. No soporté escuchar una frase más. La interrumpí. No levanté la voz. No golpeé la mesa. Solo hablé con una calma que incluso a mí me sorprendió. Elena. Ella me miró. ¿Qué? Cuenta la verdad. Las risas comenzaron a apagarse poco a poco. Ella soltó una pequeña risa incómoda. Relájate. Solo estoy bromeando. Negué lentamente con la cabeza. No. Cuenta la verdad. La habitación quedó en silencio. Todos empezaron a mirarnos alternativamente. Algunos ya no sonreían. Otros parecían confundidos.
Ella soltó una risa nerviosa. Ay, Daniel. No estoy jugando. Mi voz seguía siendo completamente tranquila. Si vas a contar una historia sobre mí, entonces cuéntala como realmente fue. Su sonrisa empezó a desaparecer por primera vez en toda la noche. Y el ambiente festivo que había llenado la sala hacía apenas unos segundos se convirtió en un silencio tan incómodo que nadie se atrevió a decir una sola palabra más. Miré a Elena. Seguía sonriendo, aunque ahora con cierta incomodidad, como si esperara que yo también terminara riéndome para que todo volviera a la normalidad. Pero ya no había nada normal en esa habitación. Respiré hondo. Noté que me temblaban las manos. Durante unos segundos pensé en levantarme e irme sin decir nada. Habría sido lo más fácil. Sin embargo, una parte de mí estaba cansada de guardar silencio. Llevé demasiados años callando. Primero por miedo a mi padre. Ahora por vergüenza. Así que hablé. No fue porque me vistiera de mujer. Las pocas sonrisas que quedaban desaparecieron. Nunca besé a otro chico. Miré alrededor de la sala. Todos estaban atentos. Tenía 10 años. Mi padre llegó molesto a casa por algo que nunca supe. Había dejado mi mochila en la sala porque acababa de llegar de la escuela. Eso fue suficiente. Sentí un nudo en la garganta. Las palabras empezaron a costarme. Comenzó a gritarme. Tragué saliva. Después empezó a golpearme. Bajé la mirada unos segundos. Intenté seguir hablando con calma. Intenté cubrirme con los brazos. Mi voz empezó a quebrarse. Y, en uno de los golpes, me detuve. Las imágenes regresaban con una claridad insoportable. El piso. Los gritos. Mi madre llorando. El dolor. Respiré varias veces. Pero no fue suficiente. Las lágrimas comenzaron a salir solas. No podía detenerlas. Apreté los labios. Me rompió el brazo. Nadie habló. Mi mamá logró convencerlo de llevarme al hospital. Allá les dijo a los médicos que me había caído. Yo confirmé la mentira porque tenía miedo de volver a casa. Me limpié las lágrimas con la manga. No me importaba cómo me veía. Ya era demasiado tarde para intentar aparentar tranquilidad. Eso fue lo que realmente pasó. Miré directamente a Elena. Eso fue lo que te conté una noche mientras lloraba. Y tú acabas de convertirlo en un chiste. El silencio era absoluto. Varias personas evitaban mirarme. Otras tenían la vista fija sobre la mesa. Por un momento pensé que alguien diría algo. Una disculpa. No sabíamos. Lo que fuera. Pero entonces uno de los amigos de Elena, Bruno, soltó un suspiro. Bueno, hermano. Se encogió de hombros. Sé que es duro, pero creo que todos tuvimos padres enojones. Sentí un vacío en el estómago. Bruno continuó. No digo que esté bien, pero tampoco exageres. Nuestros papás eran de otra época. Algunos asintieron. Otro de los presentes, Iván, soltó una risa corta. Sí, al final sigue siendo un poco rarito y muy sensible. Se escucharon varias risas. No eran tan fuertes como antes. Pero seguían siendo risas. Como si mi explicación hubiera sido simplemente el giro dramático de una anécdota divertida. Una mujer del grupo murmuró. Ya pasó hace muchos años. Otro añadió. No dejes que te defina. Exacto, dijo alguien más. Hay que aprender a reírse de uno mismo. Escuché otra carcajada. Luego otra. Levanté la vista hacia Elena. Esperaba encontrar algo. Culpa. Arrepentimiento. Vergüenza. Cualquier cosa. Pero ella soltó una pequeña risa junto con los demás. No era una carcajada enorme. Era esa risa incómoda de quien sigue al grupo para no quedar mal. Y fue suficiente. En ese instante entendí que la relación había terminado. No porque hubiera contado la historia. No por las burlas de sus amigos.
sino porque la única persona que conocía el peso real de esos recuerdos acababa de elegir reírse también. La miré fijamente. Terminamos. Ella dejó de reír inmediatamente. Parpadeó un par de veces. ¿Qué? Terminamos. Frunció el ceño. Ya, está bien. Paramos de reír. Ya pasó. Negué lentamente con la cabeza. No. No entendiste. Terminamos. Ella soltó una risa nerviosa. ¿Hablas en serio? Completamente. La expresión de Elena cambió. ¿Vas a terminar una relación de casi 3 años por una broma? No. La termino porque tomaste el peor recuerdo de mi infancia, lo convertiste en un espectáculo y, cuando te dije que me estaba haciendo daño, decidiste seguir. Ella abrió la boca para responder, pero Bruno la interrumpió. Hermano, no seas tan dramático. Iván volvió a reír. Parece una nenita haciendo berrinche. Otro agregó desde el otro extremo de la mesa. ¿Qué cristalito salió? No aguanta una broma. Hay personas con problemas de verdad. Todo le ofende. Las palabras empezaron a llegar desde distintos lugares. Generación de cristal. Qué sensible. Solo era humor. Te falta carácter. Sentí el impulso de irme. De levantarme y cerrar la puerta para no volver a verlos nunca más. Di incluso un paso hacia la salida. Pero me detuve. Porque comprendí algo. Todos en esa habitación acababan de demostrar cuánto disfrutaban burlarse de las heridas ajenas. Solo había una diferencia. Hasta ese momento, las únicas heridas expuestas habían sido las mías. Respiré profundamente. Volví a girarme hacia ellos. No levanté la voz. No sonreí. Simplemente los observé uno por uno. Los conocía desde hacía años. Había compartido cenas, viajes y cumpleaños con todos ellos. También conocía muchas de las cosas que cada uno me había contado en privado. Las inseguridades. Los fracasos. Los momentos más difíciles de sus vidas. Nunca los había utilizado para hacerles daño. Ni una sola vez. Y en ese momento entendí que podía hacerlo. Sabía exactamente qué palabras podían herir a cada uno. Sabía qué temas evitaban. Qué recuerdos los hacían guardar silencio. Vi cómo varios seguían riéndose, convencidos de que yo simplemente iba a marcharme. No tenían idea de que, por primera vez en toda la noche, yo había dejado de sentir vergüenza. Ahora solo sentía una enorme decepción. Porque acababa de descubrir que las personas en las que había confiado durante años no trataban la vulnerabilidad como algo que debía protegerse. La trataban como munición. Los miré en silencio unos segundos más. Y entonces decidí que, antes de salir por esa puerta para siempre, iba a decir exactamente lo que pensaba de todos ellos. El ambiente ya no era una conversación. Era una línea tensa que nadie quería cruzar, pero que ya estaba rota desde hacía rato. Me quedé en silencio unos segundos mirando a todos. Sentí el peso de la habitación completa sobre mis hombros. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Me senté de nuevo. Apoyé los codos sobre la mesa. Y hablé con una calma extraña, casi forzada. ¿Saben qué, chicos? Tiene razón. Es una tontería terminar nuestra amistad por esto. Hubo un alivio inmediato en algunos rostros. Algunos soltaron pequeñas risas, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Bruno incluso se recargó en la silla con una sonrisa burlona. Vaya, hasta que dice algo sin llorar. Risas. Otra vez. Esa risa fácil, automática, que parecía activarse cada vez que alguien era humillado. Miré a Bruno. No cambié el tono. Tienes razón, Bruno. Él sonrió un poco más, satisfecho. Claro. Asentí lentamente. Ya que hablamos de llorar. La sonrisa de Bruno se mantuvo. Pero algo en mi tono hizo que algunos dejaran de reír. Continué. ¿Se acuerdan cuando Bruno no pudo parar de llorar durante 12 horas después de que su madre murió?
El silencio cayó como un golpe seco. Bruno parpadeó. La sonrisa se le borró. Yo seguí hablando, sin levantar la voz. Digo, es curioso, ¿no? Las madres mueren. No es para tanto, ¿verdad? Algunos se miraron entre sí. Ya nadie reía. Sentí una especie de vacío en el estómago, pero seguí. Y lo más gracioso es que fue en un accidente de tráfico. Hice una pausa corta. Mujer tenía que ser, ¿no? Fingí una risa leve. Una risa vacía. Una imitación exacta de lo que había escuchado de ellos durante toda la noche. Nadie se unió a esa risa. Bruno se quedó rígido. Su rostro había cambiado por completo. No vuelvas a mencionar a mi madre, dijo con la voz quebrada. Por primera vez en toda la noche, su tono no era de burla. Era real. Levanté las cejas ligeramente. ¿Por qué? Si lo hago, ¿vas a acusarme con tu mamá? El silencio se volvió absoluto. Bruno se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Intentó avanzar hacia mí. Pero algo en mi postura lo detuvo. No era agresiva. No era desafiante. Solo era firme. Se detuvo a medio paso. Respiraba agitado. Sus ojos brillaban. Pero no avanzó más. Y entonces se quedó ahí, de pie, incapaz de sostener la situación. Al final volvió a sentarse. Y esta vez no se rió nadie. Solo se escuchaba su respiración rota. Oscar, que había sido de los más ruidosos durante toda la noche, habló con una voz más baja de lo habitual. Eres un cobarde. Giré la cabeza hacia él. No cambié el tono. ¿Cobarde? Sonreí ligeramente. Claro. Yo soy el cobarde. Hice una pausa. Aunque, ¿quién lo será más? ¿Tú o yo? Oscar frunció el ceño. ¿De qué hablas? Incliné la cabeza apenas. De la vez en la que no defendiste a tu hermano del ataque de aquel perro. El ambiente se tensó aún más. Tu hermano tenía 4 años. Lo miré directamente. Y por tu cobardía vive sin una mano. Se escuchó un murmullo incómodo. Oscar abrió la boca, pero no dijo nada. Por primera vez no tenía una respuesta rápida. Solo me miraba. Continué, sin subir la voz. Y no hiciste nada. Silencio. Luego, otra voz. Lucía. Basta. Déjalo. Giré hacia ella. La miré unos segundos. Sí, bueno. Hice una pausa. Tú deberías dejar la heroína. El efecto fue inmediato. Lucía se quedó congelada. Sus ojos se abrieron un poco más. Y nadie dice nada. La observé con calma. Amiga, ¿crees que nadie se da cuenta de que cada vez tienes más marcas en el brazo? Lucía empezó a respirar más rápido. Su mano tembló. Cállate, cállate, no, no sabes nada, nadie sabe. Su voz se rompía en frases cortas. Se notaba que estaba perdiendo el control. No era rabia. Era miedo. Elena se levantó de golpe. Basta. Es suficiente. Para. Me giré hacia ella lentamente. La sala estaba completamente destruida emocionalmente. Ya nadie hablaba con seguridad. Nadie reía. Solo quedaba tensión y respiraciones agitadas. Tomé aire. La miré directamente. ¡Ay, amor! Su expresión cambió al instante. Tan tierna defendiendo a tus amigos. Hice una pequeña pausa. Es suficiente, sí. Mi voz bajó un poco. Más fría. Deberías tomar tus propias palabras como consejo. Elena abrió la boca, pero no pudo hablar. Yo seguí. Olvídala. La miré fijo. Ella no va a volver. La hermana de Elena. La única parte de su vida que ella nunca hablaba en tono de broma. La única persona que desapareció sin explicación hacía 1 año y medio. El silencio fue absoluto.
Y entonces se quebró. Elena empezó a llorar. No como en una discusión normal. Era un llanto contenido que se le rompió de golpe. Sus manos le temblaron. Se llevó una mano a la cara. Por favor, para. Su voz era apenas un hilo. Pero ya era tarde. El ambiente estaba completamente destruido. Elena levantó la mano. Y me dio una bofetada. Dije finalmente. Todos ustedes son una basura. No esperé reacción. Seguí hablando mientras me colocaba la chaqueta. Pueden justificarlo como quieran. Pueden llamarlo humor, pueden decir que todos tenemos problemas, pueden esconderse detrás de excusas. Abrí la puerta. El aire frío del exterior entró en la habitación. Pero lo que son, es gente que no sabe respetar el dolor de los demás. Hice una pausa breve. Por última vez miré hacia adentro. Bruno evitó mi mirada. Oscar no dijo nada. Lucía seguía llorando en silencio. Y Elena no se movía. Entonces terminé. Todos ustedes son una basura de la sociedad. Silencio. Di un paso afuera. Y antes de cerrar la puerta añadí, con voz baja pero firme. Podría seguir y seguir, pero no vale la pena. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el sonido fue más fuerte que cualquier grito de toda la noche. Llegué a casa en silencio. No encendí luces. No revisé el teléfono. Simplemente me senté en el borde de la cama. Y bloqueé a todos. Uno por uno. Sin excepción. Después de eso, no lloré. Solo me quedé mirando la pared, con una sensación extraña de vacío y alivio al mismo tiempo. Como si hubiera perdido algo, pero también hubiera dejado de cargarlo. Y así terminó esa noche. No con gritos. No con disculpas. Sino con una puerta cerrándose para siempre.